Chicos, buen día. Esta clase, si mal no me equivoco, es la segunda de psicopatología de la doctora Lago. El día de hoy toca eh, continuar con el tema de personalidad que ustedes ya empezaron a ver con la doctora Lago la clase anterior. Puntualmente hoy vamos a ver... vamos a seguir viendo conceptos introductorios de personalidad para luego poder adentrarnos ya en las particularidades de los distintos trastornos de personalidad. Y para eso, bueno, la idea y más o menos los temas a tocar en esta, en esta clase son, primero vamos a ver tres ejemplos sobre por qué es importante estudiar la personalidad. Luego vamos a ver tres conceptos que son claves para entender un poco cómo se trabaja y cómo se estudia el gran amplio marco que es la ciencia de la personalidad. Luego vamos a ver nociones clásicas, por decir así, revisitadas, como el tema de el cambio y la estabilidad en personalidad, es decir, personalidad cambia, no cambia, las cosas que por ahí siempre uno eh, siempre se corre como una suerte de mito urbano acerca de la inflexibilidad de la personalidad. Luego vamos a ver un poquito acerca de la etiología de personalidad, ¿sí? Porque en definitiva también mucho mito urbano corre con respecto a es algo enteramente aprendido o es algo enteramente genético y no hay por lo tanto mucho más por hacer. Y por último vamos a ver tips acerca de intervenciones posibles, ¿sí? Teniendo en cuenta que esta materia es psicópato, vamos a tratar de ampliar, de ir por el amplio marco de temáticas que nos permite la materia. Por supuesto, si nos queda tiempo y un poco de espacio, podemos continuar con el tema que le sigue, ¿no? Pero bueno, en principio estos son los temas y ahora permítanme compartir pantalla y arrancamos. Esto casi que les diría es un vivo, lo estamos haciendo todo en tiempo real. Así que si me equivoco lo van a ver en vivo y en directo porque no voy a tener tiempo de editarlo. Esta es para que salga el miércoles. Estoy grabando al martes a las 6:42 AM, he madrugado. Share screen. Perfecto. Listo. Y ahora, muy bien, ahí vamos. Creo que ahí estamos bien. Conceptos básicos de personalidad. Arrancamos primero con estos tres ejemplos que les había comentado. ¿Por qué es importante la personalidad? Hay un paper como muy paradigmático que es este de Osser y Bennett Martínez, que básicamente es una revisión sistemática de los efectos de la personalidad en la vida cotidiana, ¿no? Hablan acá puntualmente de efectos que hay, es decir, de recabaron estudios en donde se muestra de manera relativamente sólida que a nivel individual, interpersonal e institucional, la personalidad ejerce su efecto y un efecto contundente, ¿sí? Por ejemplo, hay determinadas variables de personalidad que están relacionadas con ser más feliz, estar más sano a nivel corporal, físico y a nivel mental, psicológico, y tener una mayor vida espiritual inclusive. Por la otra parte, hay estilos de personalidad que se relacionan con relaciones afectivas más saludables, ya sea de pares, de pareja, de familia. Y por último, hay investigaciones que demuestran que hay ciertas variables de personalidad, ciertas dimensiones de la personalidad que están vinculadas fundamentalmente a un mayor desempeño y satisfacción en el trabajo, compromiso con la comunidad o inclusive hay variables de personalidad que están ligadas con la ideología política. Ahora bien,
Les hablaba recién que esta investigación recaba datos de un montón de otras investigaciones. Y lo bueno acá, a diferencia de otras áreas de psicología u otras áreas de psicoterapia, es que estos resultados han sido la mayoría replicados. ¿Qué significa esto? Pequeñísimo paréntesis para hablar un toque de la crisis de replicabilidad en psicología y en ciencias, ¿no? Ustedes saben que durante los últimos 10, 15 años ha habido toda una movida acerca de que la mayoría de los resultados psicológicos no se replican, es decir, alguien publica tal cosa y le da tal resultado y nunca más se vuelve a tocar. A lo sumo, en el mejor de los casos, se vuelve a revisitar el tema, pero con otras variables o con algo nuevo para decir, por decir así. Pero no, pero no se vuelve a hacer lo mismo. Vamos a suponer que yo descubrí que, no sé, mayores niveles de responsabilidad eh, están ligados a, no sé, una ideología política de centro derecha. Nunca más se volvió a hacer. Entonces, básicamente, lo que yo tengo que hacer es ese mismo estudio de vuelta, fundamentalmente e idealmente en otro equipo de otro equipo de investigación, ¿no? O sea, que sean independientes. Bueno, eh, fíjense que la mayoría de estos resultados que les comentaba, y hay muchos más, solo que les mostré estos porque me parece que era todo muy, muy tedioso, y no tantos nombres, pero la mayoría de estos estudios, fíjense que están sobre la línea de la correcta replicación, ¿sí? La diagonal de la correcta replicación. Así que nada, me parece que está bueno que lo vean, que vean que son resultados sólidos. Esto no es algo caprichoso o una mera revisión sistemática y nada más. Bien, ahora vamos a lo que es el poder predictivo de la personalidad, es decir, básicamente tener ciertos rasgos de la personalidad, cuán fuertes en la predicción de ciertos fenómenos. El primero de estos fenómenos que vamos a ver es la mortalidad, ¿sí? Fíjense acá que no se marcó, pero miren, eh, a ver si lo puedo marcar yo usando el... No, no voy a experimentar, ¿no? Si no, corro el riesgo. A ver si puedo. Me gustaría marcarles en realidad dónde tienen que ver, dónde me gustaría que vean. A ver. Sí, se puede, miren. Acá, ¿ven? Qué bueno, aprendí un recurso nuevo. Eh, Acá es low conscientiousness y low extraversion. Básicamente es bajos niveles de responsabilidad y bajos niveles de extraversión o de emociones positivas están vinculados fundamentalmente a mayores niveles de mortalidad. Y fíjense que estas dos variables son mucho más y mejores predictoras que el coeficiente intelectual e inclusive que el estatus socioeconómico. ¿Sí? Fíjense qué loco, donde indicadores clásicos como el estatus socioeconómico, tipo tus ingresos, correlacionan más con mortalidad, bueno, no, la personalidad o distintas variables de personalidad correlacionan más, ¿sí? Lo cual, si lo pensamos de una manera más genérica, tiene sentido en términos psicológicos, pues estamos hablando de gente baja en responsabilidad, es gente irresponsable, gente impulsiva, gente que realmente no controla sus impulsos, tiene más riesgo de vida. Y gente que tiene una emoción positiva baja, es decir, que tiende a ver las cosas de manera negativa, también se la corta la vida. ¿Sí? Así que en rigor no tiene como sentido. Bien, vamos ahora a pasar. Ah, qué problema, me queda todo, me queda el coso este. No, pero esto es lo que no quería que pasara. A ver. No, tengo que borrar. Ahí está. Bueno, no voy enganchando la vuelta. Bien, parece que me salió una antes. Estábamos hablando de mortalidad y ahora hablamos de divorcio, ¿sí?
Fíjense de vuelta, hay variables como baja agradabilidad y alto neuroticismo están relacionados con una mayor tasa de divorcio, ¿sí? Baja agradabilidad son personas que tienen características psicopáticas, o sea, que son con baja empatía. Y neuroticismo tiene que ver con una predisposición natural a experimentar emociones negativas. Fíjense la diferencia con el nivel socioeconómico, ¿sí? O sea, eh, es bastante más predictor la personalidad. De todas formas, fíjense que, a ver, si vemos correlaciones y si ya vieron estadística, se van a dar cuenta que una correlación, el máximo que da acá es 0,3. 0,3 en psicología es una correlación baja, moderada baja, ¿sí? Y fíjense que acá estamos hablando con toda la furia de un 0,15, 0,18. ¿Qué significa esto? Significa que son correlaciones bajas, es cierto, ¿sí? Pero fíjense que en realidad el resto son mucho más bajas, ¿sí? La correlación con nivel socioeconómico estaba en el nivel de 0,5. ¿M? Bien, fíjense acá en términos del mundo laboral, fíjense lo que pasa. También, acá en realidad, fíjense qué loco, que acá los rasgos de personalidad son menos predictores que el coeficiente intelectual, ¿sí? Lo cual, eh, esto es la predicción de ingresos, eh, fundamentalmente de ingresos en trabajos, ¿sí? Básicamente, si sos más inteligente vas a tener un mejor sueldo, es lo que dice este estudio, pero también hay ciertos rasgos de personalidad que te predisponen a tener un mejor sueldo. Acá están genéricos y no dice nada puntual sobre cuáles son esos rasgos, pero fundamentalmente los rasgos que tienen que ver con la mayor rigidez cognitiva son los que están fundamentalmente relacionados a un mayor nivel de ingresos, ¿sí? Bien, y acá en esta críptica filmina tenemos tres cuestiones, ¿sí? Tenemos el cuadradito este, el cubo, si vamos a hablar con propiedad, es el icono para designar el concepto de estructura. El engranaje es el icono para designar el constructo de mecanismos o procesos. Y el relojito de arena es para designar el concepto del desarrollo, ¿sí? La evolución en el tiempo. Bien, vamos a ver, qué significa, cuál es el objetivo de una estructura, de hablar de estructura en psicopatología o en personalidad. Básicamente se empezó a estudiar la estructura de los conceptos psicológicos para proveer una descripción, en primer lugar, de las diferencias individuales en la conducta, que es justamente la razón por la cual se investiga históricamente personalidad. En segundo lugar, la idea es una búsqueda de patrones sistemáticos de covariación a nivel poblacional. Tengo un segundo en esto. Cuando hablamos de buscar patrones sistemáticos de covariación, lo que estamos hablando es que vamos a cuantificar una serie de variables y vamos a ver si se relacionan, ¿sí? Entre sí. Y si se relacionan de manera estable, es decir, en distintas poblaciones, en la misma población, pero a lo largo del tiempo o en distintos estudios. Eso es lo que te permite identificar estructuras, ¿sí? Si yo de repente sistemáticamente me voy dando cuenta que el perfeccionismo se relaciona con la autocrítica, vamos a poner dos variables de personalidad, en chicos, en adultos de la América Latina, en adultos de Zimbabue, en adultos de Estados Unidos, entonces esas relaciones, ese conjunto de relaciones, si se quiere, está hablando de un patrón estable en el desarrollo de la personalidad. Eso es lo que busca a través de los estudios que hablan de la estructura. Y van a ver que siempre existe, siempre cuando hablamos de estructura, casi siempre se trata de estudios psicométricos que utilizan obviamente una metodología cuantitativa y fundamentalmente utilizan lo que se llaman los los diseños factoriales, es decir, se utilizan análisis factoriales. Diseño factorial no, perdón, me equivoqué. Diseño factorial es otra cosa del diseño experimental. Se utilizan análisis factoriales, ¿sí?
Ya, se ve que tengo seteado la presentación para que se pase sola en determinado tiempo y no, voy más lento de lo que la presentación original reclama. Eh, Bien, y acá abajo entonces decía, identificación de estructuras en las relaciones entre estados y rasgos de la personalidad. Esto es también uno de los objetivos. O sea, se trata de ver justamente si los estados coinciden con los rasgos, es decir, si por ejemplo mi predisposición a la ansiedad coincide con mis niveles de estrés actual, por ejemplo. Y acá lo que dice es, a menudo, eh, se tiene una estructura jerárquica, ¿sí? Dominios que se relacionan con distintas facetas de la personalidad. El modelo de los 5 factores es como un modelo clásico de estructura jerárquica de personalidad. Y también a veces uno de los objetivos es el desarrollo de instrumentos de evaluación, es decir, yo mido ciertos conceptos novedosos a través del desarrollo de escalas que te permiten justamente lo que les decía antes, cuantificarlo. Fíjense, acá tengo una escala de personalidad, la escala de los niveles de personalidad. Tienen X cantidad de ítems que supuestamente están relacionados con problemas con la identidad, X cantidad de ítems que están relacionados con problemas de la proposicionales o de self-direction, que es, digamos, la traducción sería, digamos, la orientación hacia el self. Eh, Ítems dedicados a evaluar la empatía, ítems dedicados a evaluar la intimidad. Y básicamente, un estudio factorial lo que te hace es organizar todos esos ítems en función de las características de varianza que tienen en común, y eso es ese h cuadrado que dice ahí, eso es el índice de comunalidad, una palabra medio rara, pero bueno, se la traduce así. Es decir, qué tienen en común cada ítem en cuanto a cuánto explican en conjunto, ¿sí? La varianza de determinado concepto, y por abajo ahí tienen, a continuación, perdón, tienen cómo carga cada ítem para cada concepto, ¿sí? Generalmente, idealmente, se buscan cargas de 0,4 para arriba para que ese ítem corresponda y represente correctamente el concepto al cual se refiere. Esto, por supuesto, tiene que ver con psicometría, tiene que ver con estadística en términos de lo que es un análisis factorial. No, por supuesto que no se pretende que lo sepan para el examen de esta materia ni ahí, pero nada, está bueno que sepan que los estudios que hablan de la estructura de la personalidad, habitualmente este es el lenguaje que van a manejar, ¿sí? Así que está bueno que lo vayan sabiendo. No hace falta que sí o sí conduzcan un estudio factorial en sus tesis, pero nada, tienen que saber de qué se trata. Bien, vamos entonces, eso es lo que tiene que ver con el concepto de estructura, que lo vamos a ver un montón en personalidad. Después, lo que tiene que ver con los mecanismos. El objetivo fundamental, ¿cuál es? Identificar todos los procesos fisiológicos y psicológicos envueltos en la generación espontánea de la conducta en situaciones concretas, ¿sí? Básicamente, lo otro, estructura habla de qué se trata el fenómeno, cómo se describe el fenómeno, y acá se trata de por qué funciona ese fenómeno, o de qué manera sí o de qué manera no, ¿sí? Sí, de hecho, ahí dice, ¿por qué individuos con diferentes niveles de un rasgo se comportan diferente en una misma situación? ¿O por qué se comportan distinto en distintas situaciones? ¿Sí? Por supuesto, ahí hay menciones de teorías, ¿no? Eh, la teoría del reforzamiento de Cord, que explica que los medios por los cuales los procesos neuro y endocrinos moldean la conducta y varían entre individuos u otros modelos, ¿sí? Fíjense acá, tenemos el modelo del reforzamiento en psicopatología. Y básicamente, esto lo pongo independientemente de que esté en inglés para que ustedes vean por ahí, ay, perdón, que hay ciertos mecanismos, ¿sí? Que están identificados en las respuestas a los estímulos
Bien, ahí está el sistema conductual, ¿sí? De approach, de enfoque y de inhibición, ¿sí? Son dos sistemas que aparentemente están vinculados con las respuestas emocionales y los eventos, ¿sí? Es un modelo genérico, ¿no? Pero bueno, la idea es que estos dos sistemitas que están ahí presentes en el medio de todo son mecanismos postulados de cómo funcionan las cosas. No hace falta saberse el modelo, ¿eh? Nada que ver, sino es para que lo vean de ejemplo. Bien, y el relojito. El relojito tiene que ver con la idea de la, el origen, ¿sí? Rastrear hacia el origen las cosas y entender el desarrollo de las cosas. Y dice que hay que entender los cambios en los niveles del rasgo a través del tiempo, ¿sí? Independientemente de la consideración de que la personalidad es algo estable, igual interesa saber cómo se desarrollan los fenómenos a lo largo del tiempo, ¿sí? Eh, y ahí sí viene a cuento ponderar la influencia de lo biológico con con la herencia, con la influencia de lo ambiental, ¿sí? Y vamos a ver a continuación, cuando hablemos de cambio y estabilidad, que la personalidad es más estable en algunos periodos de la vida que en otros, ¿sí? Pero también vamos a ver que hay muchas diferencias en los mismos patrones normales de la personalidad. Es decir, hay la heterogeneidad en cuanto a eh, la expresión fenotípica de la personalidad en el desarrollo. La regla es la heterogénea, ¿sí? Más que la homogeneidad de estos patrones a nivel del desarrollo. Bien. Necesitamos conocer las causas o mecanismos de la conducta, por supuesto, para entender el desarrollo. Los procesos en transacción con las situaciones dan nacimiento a los patrones que habitualmente llamamos rasgos, ¿sí? Cambios en procesos intraindividuales pueden ocurrir por procesos biológicos o por experiencias. Y en la medida en que el repertorio conductual de un niño se expande, las oportunidades ambientales aumentan, de manera tal que los rasgos se llenan de contenido y se vuelven más diferenciados a nivel de las facetas, ¿sí? Básicamente, a través de estas oraciones, la idea es entender un poco el concepto de rasgo y cómo se vincula el concepto de rasgo a las nociones que estuvimos viendo, ¿sí? De estructura, función y desarrollo. Bien, ahí vemos un ejemplo puntual, ¿no? De la relación. Hay una situación X donde operan ciertos mecanismos, esos mecanismos van a estar influenciados, ¿sí? De manera interactiva por principios biológicos y ambientales, es decir, por una impronta genética que se transmite a través de la descendencia y por experiencias puntuales que moldean justamente la manera debería ser, y esos mecanismos van a dar lugar a el fortalecimiento o la observación externa de cierta estructura en la conducta, ¿sí? Y muchas situaciones, por supuesto, van a armar distintas estructuras, ¿sí? Con supuestamente mecanismos similares o analogables. Procesos cognitivos. Ahora vamos a ver, hay distintos tipos de procesos, ¿sí? Los procesos que se enmarcan en lo cognitivo van a tener que ver con diferencias sistemáticas en la percepción, atención, interpretación, memoria. Esto podría causar que las personas reaccionen sistemáticamente distinto a distintas situaciones. Cada rasgo podría estar asociado a un proceso de información específico. Por ejemplo, sesgos hacia la información negativa en neuroticismo, inhibición de pensamientos hostiles en agradabilidad. ¿Sí? Hay también procesos afectivos, estrechamente ligados a procesos cognitivos como emociones discretas involucradas en evaluaciones cognitivas. Generalmente esto se hace a través de estudios longitudinales intensivos y se trabaja más que nada con emociones generales, más que discretas, ¿sí? Por ejemplo, positividad o negatividad en lugar de
qué sé yo, depresión o tristeza o irritabilidad. Y por último, procesos de tipo motivacionales, que están organizados con el enfoque de aproximación o evitación frente a ciertas situaciones, ¿sí? Cuánto de repente yo deseo evitar o acercarme a cierto fenómeno va a tener que ver con la naturaleza de ese proceso motivacional. El potencial motivacional de un estímulo no está completamente determinado por el reforzamiento o las futuras expectativas de resultados positivos, ¿sí? Y metas a mediano plazo, motivos implícitos o metas específicas son cosas que generalmente están en cuenta en la ponderación eh, de los procesos motivacionales. Existen motivaciones que entran en conflicto con otras y tienden a resolverse de manera consciente o inconsciente, obviamente no inconsciente en términos freudianos, sino inconsciente en términos de involuntarios, comparando cuál es la más fuerte. Y ahí da el ejemplo de deseo de comer versus deseo de comer con modales, ¿no? O sea, bueno, uno tiene dos motivaciones conflictivas y básicamente gana, ¿sí? La que justamente es más fuerte, y esa fortaleza va a tener que ver con fenómenos internos y externos. Enfoque cognitivo de aprendizaje, esto es una de las potenciales teorías que explican el funcionamiento interdependiente de estos conceptos, ¿sí? Parte de la idea de que la conducta, es decir, la expresión externa del fenómeno que yo veo, depende de la organización mental de ciertos esquemas o libretos o scripts, ¿sí? Algunas representaciones mentales se solapan, dejando que exista una covariación intraindividual. Variaciones individuales pueden deberse a la complejidad del esquema y su interacción con su valencia, ¿sí? Básicamente, este es un enfoque cognitivo estándar, ¿sí? Que habla de que la conducta fundamentalmente tiene que ver con los scripts mentales que yo tengo, y las variaciones entre ellos tienen que ver con cómo interactúan esos scripts con determinados esquemas y con determinados tipos de valoraciones que no todo el mundo los va a tener de la misma forma. Y en cuanto a enfoques funcionales, motivacionales, las teorías hablan de que los individuos se comportan para maximizar sus intereses, las cosas que valoran, y las personas trabajan para situarse en entornos lo suficientemente estructurados para conseguir esos intereses. Esto, dicho de otra manera, significa que cuando vos tenés la posibilidad de elegir en la vida, tu personalidad te va a llevar a desarrollarte en determinados tipos de entornos más que en otros, ¿sí? Tengo una personalidad obsesiva, voy a elegir un trabajo que tenga más que ver con la maximización de esos rasgos obsesivos, ¿sí? Es más probable que consiga un trabajo de bibliotecario que de actor de escenas de riesgo, ¿sí? Cuando estos niveles son alcanzados, existe menor presión por cambiar la conducta, lo cual facilitaría la estabilidad del rasgo. Es decir, cuando yo de repente estoy en mi salsa en términos de que estoy desarrollándome en algo que justamente eh, coincide, ¿sí? Con mi manera de ver las cosas, voy a tener menor presión para cambiar, y eso facilitaría cierta estabilidad del rasgo, ¿sí? Esto es una explicación de la personalidad en términos motivacionales, ¿sí? Bien, estabilidad en el tiempo. Los rasgos de personalidad son relativamente estables a lo largo del tiempo, que no es lo mismo que decir que no cambian, ¿sí? O sea, primer mito urbano que tenemos que derribar urgentemente es la idea esta de que la personalidad no cambia, ¿sí? La personalidad desde ya que cambia, y seguramente cambia mucho más de lo que ustedes sospechan, por eso lo vamos a ver ahora. Fíjense, esto es un dibujo de cómo funciona, eh, cómo es la estabilidad de la personalidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Los datos están representados por los puntos azules, y la curva que está dibujada es la curva que predice un poco el comportamiento de la personalidad.
fíjense que la curva apunta a una tendencia cuadrática, es decir, una tendencia que en sus extremos tiene una valoración baja y tiene a lo largo del tiempo una valoración más alta, ¿sí? ¿Esto qué significaría? Significaría que en realidad eh, hay una tendencia cuadrática en la estabilidad de la personalidad, pero en realidad lo que dicen los datos es algo un poquito más distinto, y es que en realidad la personalidad a través de la edad juega un rol, ¿sí? Y esa personalidad a determinada edad empieza a estabilizarse y sigue un patrón estable a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero hay un momento en donde por ahí es más crítico que cambie, ¿sí? Esto según la gente del modelo de los 5 factores Coste-McRae se da de esa manera, se da de una manera amesetada, ¿sí? Que no vuelve, digamos, a un cambio muy sustancial como el que se ocurre entre los 20 y los 40 años, ¿sí? Si ven libros de texto básicos de personalidad, van a decirles algo así como que la personalidad se establece, o mejor dicho, se vuelve estable a partir de los 30 años, lo cual por supuesto no significa que si yo tengo 28 años no tengo personalidad, ¿sí? Sino que la plasticidad de los rasgos que componen mi personalidad es más alta en ese periodo de mi vida que posteriores años, ¿sí? Esto es lo que dicen un grupo de investigadores, lo que dicen otro grupo de investigadores, que no se contradice, sino que va por otro lado, es que hay determinados rasgos de personalidad que tienden a mejorar y hay determinados rasgos de personalidad que tienden a empeorar históricamente a lo largo del tiempo. Y esto tiene que ver con una hipótesis detrás, que es justamente la hipótesis de eh, que la personalidad básicamente evoluciona para bien de las personas, para lograrte que tengas un mayor nivel de adaptabilidad. Y es por eso que ciertas variables que están relacionadas con cuestiones negativas de la personalidad tienden a disminuir a lo largo del tiempo, y ciertas variables que están asociadas a una mayor calidad de vida o a una mayor satisfacción tienden a mejorar, ¿sí? O sea que básicamente no nos volvemos una peor versión de nosotros mismos, sino que con el tiempo, en términos de personalidad, nos tenemos terminamos teniendo una mejor versión de nosotros mismos en líneas generales, ¿sí? Es otra manera de decir que la personalidad ostensiblemente cambia, ¿sí? Eso es lo que, bueno, me adelanté, spoileé la filmina. Básicamente la idea es que la personalidad cambia de acuerdo con el principio de madurez, ¿sí? En la adultez temprana se incrementan en promedio rasgos adaptativos o socialmente deseables. Por ejemplo, rasgos que evalúan la estabilidad emocional, la mayor escrupulosidad o agradabilidad, ¿sí? Y estos resultados, lo interesante es que se mantienen en distintos grupos a través de los sexos y a través de las culturas, lo cual habla de que son hallazgos sólidos, ¿sí? No obstante, existe una marcada diferencia individual en el cambio, y parecería estar facilitada por la etapa de la vida. Es decir, más allá de que hay un patrón estable con respecto a esta tendencia a que ciertos rasgos prevalezcan por sobre otros a lo largo del tiempo, cada persona tiene su manera particular de manifestar eso, ¿sí? Bien, en súper, hiper resumidas cuentas, ¿qué sabemos hoy sobre el cambio en personalidad? Hay un patrón mixto de estabilidad y cambio a la vez, ¿sí? Y ahí los autores hablan a veces de, esto se da como la altura, ¿no? O sea, como que, a ver, no tenés la misma altura a lo largo de toda tu vida, pero lo más probable es que tengas la misma altura en una mayor parte de tu vida. O sea, si vamos a ver los años que viviste, vamos a suponer que viviste 90 años, y posiblemente de esos 90 años hayas estado con la misma altura casi 70, o si quieren, no sé, 65 de 90, estuviste con todo el tiempo con la misma altura. Al principio hay muchos cambios en tu altura hasta que llegas a cierta estabilidad, y después sí hay cambios porque te volvés un poco más pequeño,
pero no es un cambio tan radical como el principio, ¿sí? Esto es una analogía con lo que pasa un poco con la personalidad, solo que el cambio al final de la personalidad, el cambio adaptativo, es un poco más pronunciado que el cambio de la altura en la tercera edad. Existe un cambio robusto y bien documentado de la personalidad, especialmente en la adultez temprana, esto que les hablaba yo de entre los 20 y los 30 años o de los 30 a los 40, según algunos autores. Este cambio sabemos que generalmente va en dirección a lo socialmente deseable, ¿sí? Es decir, si yo soy una persona, no sé, súper deshonesta y voy a ser un toque menos deshonesto. Si soy una persona muy, muy neurótica, voy a ser menos neurótica. Si voy a ser una persona muy extrovertida, posiblemente sea más extrovertido, no menos extrovertido, porque todo va en dirección a lo socialmente deseable, ¿sí? O sea, básicamente estamos cableados de alguna forma para eh, agradar a los demás y eso y que eso se mantenga a lo largo del tiempo y que mejore. Mucha gente cambia de manera muy diferente a la norma. Bueno, esto es lo que le explicaba antes de la heterogeneidad, ¿sí? Bien, a ver, este dibujito habla de la explicación un poco de esto que estamos hablando en términos de lo que es el cambio elástico. Se le llama cambio elástico en la teoría. Básicamente tenemos ahí el código genético, ¿sí? Que está moderado por ciertos mecanismos epigenéticos, básicamente la influencia ambiental, y eso permite y ayuda a establecer cierto fenotipo, ¿sí? Cierta expresión observable de ese código genético moldeado por la experiencia. Esto va a dar por resultado que de repente tenga conductas que se caractericen por un cambio flexible y otras que se caractericen por lo que se llama un cambio elástico, como una bandita elástica que se tira pero vuelve a su lugar, ¿sí? Esa es la idea del cambio elástico. Y hay estudios no solo en términos psicológicos, sino en términos del reino animal en general, que dan la pauta de eh, cómo, cómo se producen estos cambios de una manera tan drástica, ¿sí? O sea, fíjense ahí la ratita, que es de otro color, ¿sí? La... eso no sabía, ese sonidito no lo tenía. Que tiene que ver con la dieta de la madre, ¿sí? Una madre que se alimenta distinto va a tener un hijo de otro color directamente. Y los pececitos también, cuando se los somete a estrés al papá pececito, básicamente va a tener un pececito más pequeñito después, ¿sí? Básicamente son ejemplos, si quieren, por ahí un poco simpáticos acerca de cuán fuerte es la influencia de esta epigenética que hablamos, estos factores eh, experienciales, perdón, que ocurren y cómo influyen en el componente genético para después que se den conductas o una expresión fenotípica distinta, ¿sí? Acá hay un estudio en humanos, peso en alcer y enfermedad cardiovascular, ¿sí? Nutrición y personalidad. Son cosas que si quieren pueden googlear, por eso les pongo la filmina con el nombre, si quieren chusmear para que se encuentren, bueno, son ejemplos puntuales de investigadores bastante sólidas y contundentes con respecto al tema del cambio. Ahí estaba lo de la gomita que les explicaba. Sí, la influencia genética en la personalidad existe, pero no es constante, ¿sí? Picos en la adolescencia y en la adultez temprana, es decir, eh, hay una influencia genética indudable y se da fundamentalmente en dos momentos puntuales, ¿sí? Y a partir de la adultez temprana, las influencias ambientales cobran más fuerza, es decir, genética y ambiente contribuyen ambos, ¿sí? A la estabilidad tanto como al cambio en la personalidad. Entonces, de vuelta, ¿es la personalidad determinada por lo biológico? No. ¿Es la personalidad determinada por lo ambiental? Tampoco. Ambas determinan, ¿sí? El desarrollo de la personalidad a lo largo del tiempo, pero no obstante, la influencia, digamos, el peso de cada una de las variables es distinto a lo largo de la historia, ¿sí?
en los momentos en donde nosotros veíamos que esa meseta más, ¿sí? En todo ese periodo principal, ahí hay una mayor influencia genética que luego en el tiempo en donde se vuelve estable, y ahí influye más el ambiente. Si básicamente a vos te dan la posibilidad y la libertad para elegir, tu personalidad va a ser que vos adoptes un estilo de conducta que en las áreas de tu vida donde tenés que desarrollar va a ser coherente, ¿sí? Tu personalidad va a ser coherente con el laburo que elijas, con la carrera que elijas para estudiar, con el tipo de pareja, ¿sí? Y con el tipo de amistades. Todos se van a tener que ver con tu personalidad cuando podés tener la libertad de elegir, por supuesto. Siempre digo eso porque a veces hay condicionamientos ambientales que no te permiten elegir y tu personalidad se moldea mucho más fuertemente desde lugares en donde uno no lo hubiera elegido desde el vamos. Tal es el caso de muchos estudios de personalidad antisocial, en donde la psicopatía habitualmente tiende a desarrollarse mucho más en ambientes de mucho mayor deprivación, ¿sí? O de crianzas negligentes o irresponsables o directamente ausentes, o a contextos directamente hostiles en donde mentir, ser deshonesto, manipular a los demás son skills necesarios para sobrevivir en ciertos ambientes. Esto no significa que la psicopatía sea fundamentalmente, eh, digamos, determinada por un ambiente hostil, pero sí hay muchos estudios que hablan de que es una influencia fuerte en la mayoría de las personas, no en todas. Hay gente que tiene niveles de psicopatía muy altos en entornos casi perfectos y que por ahí a veces no se entiende por qué les pasa lo que les pasa. Bueno, ahí hay una influencia genética más fuerte. Pero en líneas generales la idea es que genética y, digamos, la nota mental a retener es que ambos influyen bastante, ¿sí? Bien, parece que algunos rasgos se relacionan con ciertas experiencias de vida, por ejemplo, experiencias románticas o experiencias laborales. Estos cambios ocurren en todas las etapas de la vida, ¿sí? También en la tercera edad. Y ahora entonces vamos a nuestra parte final de nuestra clase corta de hoy, ¿sí? Digo corta porque a veces las clases eran de hora y media y horas de una hora, entonces es como que, bueno, cortita, quizás inclusive dure menos. La mayoría de estos resultados los saqué de este paper, por lo tanto, si ustedes tienen ganas de ver la fuente y leen inglés, qué mejor que consultarla, ¿sí? Bien, ahí mi propia cara no me deja ver lo que dice. Las intervenciones producen cambios. O sea, a ver, primera pregunta, algo tan aparentemente duro e inflexible. Nosotros ya vimos que no es así, pero bueno, si no lo hubiéramos visto, quizás supondríamos que no hay nada que hacer, porque el prejuicio del mito urbano es la personalidad no cambia, por lo tanto, a nivel psicológico no puedes hacer absolutamente nada. No es así. Ya sabemos que cambia, ya sabemos que cambia de acuerdo a determinados patrones, y ya sabemos que esos patrones tienen que ver con la operación conjunta de la influencia genética y ambiental. Ya sabemos que esto se da, la influencia es diferencial y cada uno de estos factores se da con mayor o menor fuerza a lo largo del tiempo y a lo largo de las experiencias. Ahora, en términos psicológicos, las intervenciones producen cambios, ¿sí? De una, sobre todo en neuroticismo. Que el neuroticismo, como decía antes, es esa tendencia natural a experimentar ciertas emociones negativas, ¿sí? Hay personas que tienen mayor facilidad para ponerse nerviosas, para sentir ansiedad, para deprimirse. Bueno, son las personas altas en neuroticismo. Hay un libro relativamente reciente de Barlow acerca del neuroticismo en el tratamiento, ¿sí? De los trastornos emocionales. La magnitud del cambio en pocos meses equivale a la mitad que lo que ocurre en toda la vida. Fíjense qué loco esto. ¿Qué significa esto? El cambio que se da a través de la terapia en la personalidad es tan fuerte que equivale a la mitad de lo que cambia espontáneamente toda la vida. ¿Sí? O sea, fíjense qué loco, que unas escasas semanitas en terapia producen la mitad del cambio esperable en toda la vida. O sea, fíjense qué importante y cuánto influye hacer terapia. Los cambios de la psicoterapia se estudiaron que se mantienen en el tiempo. También se estudió que el tipo de terapia no está muy asociado al grado de cambio de personalidad, por lo tanto,
distintos esfuerzos terapéuticos de distintas escuelas van a arribar esencialmente a un mismo resultado. Después vamos a ver la letra chica de esto, ¿no? Y los pacientes con trastornos de ansiedad cambian más y los pacientes con trastornos de abuso de sustancias cambian menos, ¿sí? O sea, cuando uno estudia personalidad, trabaja el tratamiento de la personalidad, la gente que tiene una predisposición a la ansiedad tiende a mejorar más que la gente que tiene una predisposición o tiene directamente comórbido una patología que tenga que ver con el abuso o el consumo de sustancias, ¿sí? Bien. Y esta es la letra chica de las que le hablaba, porque acá en realidad estamos viendo ahí fíjense, marcadito, la influencia de los distintos tipos de tratamiento. Y la realidad es que vemos que el tratamiento cognitivo con el tratamiento de apoyo estándar generalmente son los resultados más fuertes en comparación con otras medidas, ¿sí? El tratamiento con apoyo estándar es el tratamiento genérico, ¿sí? El tratamiento cognitivo es el tratamiento, es muy parecido al apoyo porque básicamente se basan en los mismos principios. Bien, ¿cuáles son las condiciones mínimas para que cambie la personalidad? Y esto es súper interesante, a mí me parece súper interesante. Eh, y acá está el paper del cual lo saqué, por si también tienen curiosidad en ver de dónde salen las cosas. Como es toda, digamos que la bibliografía acá es la filmina, no el texto en inglés, pero si quieren ver el texto en inglés, más copado me parece. El cambio de la personalidad debe considerarse necesario para alcanzar metas personales, ¿sí? ¿Qué significa esto? La personalidad va a tender a cambiar cuando la persona sienta que necesita obtener ciertas metas u objetivos personales que con su manera de ser actual no estaría alcanzando. Es decir, el factor motivacional es fundamental. La gente tiene que ver que necesita cambiar para obtener ciertas metas personales. Por eso el factor motivacional, ¿sí? O sea, recuerden que la motivación está fundamentalmente relacionada con el objetivo en la vida, ¿no? O sea, objetivos genéricos o específicos de tu manera de experimentar la vida. Entonces necesitas, por supuesto, por eso la gente que tiene adicciones generalmente le cuesta a veces más, porque a veces están menos motivados, tienen una motivación muy cortoplacista, por decir así. Los nuevos estados de personalidad deben considerarse factibles e implementables, es decir, básicamente el cambio al que yo aspiro tiene que ser factible, ¿sí? E implementable. Si yo de repente tengo una inhibición excesiva de mi conducta como rasgo de personalidad, soy muy evitativo, no puedo pretender que de repente ser completamente extrovertido. Quizás no esté en mi repertorio conductual tal nivel de modificación. Entonces, siempre tenemos que pensar en que, bueno, si hay un cambio, el cambio tiene que ser factible e implementable. Y luego debe existir un compromiso en ejercitar los nuevos estados, ¿sí? Mientras uno más ejercita, ¿sí? Esas conductas que aprendió, más esas conductas que aprendió se van a sedimentar y van a volverse hábitos y van a convertirse en rasgos estables de la conducta humana. Bien, y acá vamos a ver ejemplos puntuales. A ver, meta, ser más ordenado para mejorar mi vida académica. Entonces, factor motivacional, ¿sí? Ahí tengo una meta personal, ser más ordenado. Nuevos estados de personalidad deben considerarse factibles, ¿sí? ¿Ser ordenado es posible o no es posible en mi vida? Sí, es posible. Entonces, cumple con esto de que es factible. Y ya que tengo que ejercitar este nuevo estado para que se desarrolle y se sostenga en el tiempo, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, hacer cosas concretas para ser ordenado a través de, por ejemplo, una lista diaria de actividades, ¿sí? Repetir las cosas concretas hasta formar un hábito que termine incorporándose el autoconcepto, es decir, que yo pueda decirme de mí mismo, yo soy un chabón ordenado, ¿sí? O sea, antes pensaba que era desordenado, luego lo vi como una necesidad, vi que aparte de esa necesidad era factible que lo pudiera realizar y empecé a probarlo de manera concreta y sistemática a lo largo del tiempo, hasta que básicamente mi concepto sobre eso cambió.
y yo ya incorporé ese nuevo hábito, se formó un nuevo rasgo, me considero a mí mismo una persona ahora más ordenada y antes era re desordenada. Fíjense que este ejemplo es perfectamente representativo de lo que puede pasar en la vida, en la vida cotidiana sin intervención de una terapia, porque la gente cambia en estas cosas a veces espontáneamente de esta manera, y obviamente cuando esto ocurre en una terapia, ¿sí? Fíjense que puse, esto es exactamente lo que se hace en una terapia cognitiva, eh, de exposición o de entrenamiento, ¿sí? O sea, básicamente tenemos tres tipos de terapias que básicamente abarcan un poco lo que se hace acá, ¿sí? Bien, ahora como vamos a hacer unas notas finales. Entonces, para reforzar esto, ¿cuándo cambia la personalidad? ¿De la adolescencia a la adultez? Algunos lo consideran de los 20 a los 30, otros de los 20 a los 40, otros de los 30 a los 40, otros dicen directamente promediando los 30. Pero esencialmente de la adolescencia tardía a la adultez temprana, ¿sí? Eso es el cuándo. El qué. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que más estudiado cambia? Lo que más estudiado que cambia es el neuroticismo y la escrupulosidad. Son las variables estudiadas que generalmente, como en tanto dimensiones estables y robustas de la personalidad, son las que más tienden a verse estudiado y a cambiar. ¿Quién cambia? Las personas que más cambian son las personas que tienen la habilidad de creer en ese cambio, ¿sí? Es lo que les comentaba antes acerca de la motivación y la factibilidad de la implementación de la conducta. ¿Y cómo cambia? Lo que está estudiado es que, perdón, sesiones de una frecuencia media parecerían ser suficientes para un cambio, ¿sí? O sea, frecuencia media es duración semanal, ¿sí? Y en 6 semanas parece ser que se ven cambios, no en menos ni aparentemente en más. O sea que básicamente parecería, de acuerdo al menos a este estudio último, que en 6 semanas, si vos estás trabajando explícitamente la personalidad, obtendrías un cambio, ¿sí? Esto por ahí parece medio esquemático porque en realidad uno cuando trabaja con el paciente, obviamente, no es que trabaja solo la personalidad, ¿sí? Sino que trabaja la personalidad en conjunto con la lista de problemas del otrora eje 1 del DSM, ¿sí? Recuerdan que antes estaba el eje 1 que debía a los trastornos mentales o clínicos y el eje 2 que hablaba de trastornos de personalidad. Hay un interjuego entre esas dos cosas, entonces no es que yo estoy haciendo un tratamiento para el neuroticismo del paciente o para la escrupulosidad del paciente, sino que lo que yo hago es por ahí estar trabajando sobre la depresión del paciente y sobre atendiendo no solo a las cuestiones que generan y mantienen la depresión actual, sino también haciendo referencia a qué tipo de personalidad genera esa depresión y por ahí el neuroticismo de esa persona en particular, ¿sí? Entonces, no es que sí o sí, por eso esto de los 6 semanas parece como milagroso, pero bueno, es 6 semanas de hablar explícitamente del trabajo de personalidad aislado del otro, ¿sí? De un tratamiento que por ahí dura 20 sesiones de otras cosas, ¿no? Y bien, fíjense ahí, eso de las 6 semanas está un poquito mostrado en este gráfico, ¿no? En donde básicamente el tamaño de efecto aparentemente parece que se sostiene bastante a lo largo del tiempo, una vez que se produce cierto cambio, ese cambio se mantiene, pero no sigue mejorando. Así que bueno, básicamente esto es un poco la idea de los conceptos básicos de personalidad, ¿sí? O sea, básicamente que vieron que es, a ver si pongo stop sharing here, ahí está. Básicamente vieron que la personalidad es un concepto que es importante, básicamente se relaciona con una bocha de variables importantes en la vida. Vieron que hay conceptos fundamentales que son los de estructura, proceso y desarrollo, son los tres estándares de donde se investiga y donde se estudia la personalidad. Vieron que intentamos desmitificar un poco el tema del cambio de la personalidad y de la estabilidad de la personalidad. Es decir, básicamente la personalidad sabemos que cambia, pero que es estable fundamentalmente a lo largo del tiempo. Y sabemos también, por último, que, derribando también otro mito, que no es que la personalidad
no se puede trabajar porque no cambia, sino que cambia más sobre ciertos momentos de la vida, y la terapia produce cambios reales y constatables y medibles, ¿sí? O sea, y esos cambios aparentemente son tan drásticos como la mitad de los cambios espontáneos que surgen a lo largo de toda la vida natural de un individuo. Así que la realidad es que esos cambios son importantes. Así que nada, básicamente la clase de hoy era la clase de conceptos básicos de personalidad. Estos han sido los conceptos básicos de personalidad. La clase que viene entonces ya vamos a ahondar, ahora que ya vemos un poco todo el tema de genérico de personalidad, vamos a ir a lo específico de los trastornos de personalidad. Ahora voy a hacer una salvedad final, porque vieron que ahora di todos ejemplos de neuroticismo, escrupulosidad, antisocialidad, todas variables que por ahí, ahora cuando veamos trastornos de personalidad no las vamos a ver y van a pensar que estoy re loco, que voy a dar una cosa y después otra, pero no, tiene un final feliz y se los voy a spoilear. La realidad es que hoy por hoy, en los modelos dimensionales, como estos que hablaba antes, ¿no? De los que hablo hoy, de escrupulosidad, neuroticismo, son modelos dimensionales porque miden una variable en términos de un gradiente, una dimensión que tiene distintos gradientes para distintas personas. Vos vas a ser un poquito narcisista en relación con otro que va a ser más narcisista. Eso es un continuo en donde uno se ubica. Eso es una dimensión. Una categoría sería decir, o sos narcisista o no lo sos, ¿sí? Eso es una categoría, un compartimiento estanco en donde sos una cosa o la otra, no puede ser un intermedio. Bueno, el sistema categorial es el que caracteriza el DCM y lo que habitualmente saben la mayoría de los profesionales acerca de personalidad genérica, ¿sí? Los 10 trastornos de personalidad divididos en los tres clústeres, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Eso por ese lado, básicamente, eh, es un enfoque categorial. Pero no obstante, DSM-5 en su sección tercera y CIE-11 directamente en su sección oficial han migrado a enfoques dimensionales, que se parecen mucho a esto que hablamos en la clase de hoy sobre este tipo de variables dimensionales. Hablo de neuroticismo, escrupulosidad y distintas variaciones, ¿sí? Que pueden ocurrir a lo largo de esa dimensión para una persona en particular, para una persona en comparación con otras, ¿sí? Eso es un poco el enfoque que vamos a ver más adelante o de aquí en adelante. Pero bueno, la clase que viene vamos a volver al túnel del tiempo porque vamos a hablar de las cuestiones específicas de los sistemas categoriales y del trastorno de personalidad en particular, para poder entender un poco esto como parte del desarrollo de la materia de psicopatología. Así que ustedes saben que en esta parte fundamentalmente se aboca a el estudio psicopatológico de la personalidad. Así que queden sintonizados para la clase que viene. Ahora la voy a subir. Así que calculo que para el miércoles ya la van a tener todos y la van a poder, entre recontra comillas, disfrutar, ¿sí? Nos vemos entonces.